Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Crea Ahora. El día de hoy veremos cómo acceder a nuestra cuenta de desarrollador en Android Studio. Al acceder a nuestra cuenta de desarrollador aquí en Android Studio, podremos acceder a herramientas adicionales que requieren autenticación, como lo es Firebase. Cuando accedemos, le otorgamos a esas herramientas permisos para poder ver y administrar nuestros datos en todos los servicios de Google. Para acceder a nuestra cuenta, podemos crear un nuevo proyecto, abrir un nuevo proyecto desde el explorador de archivos o simplemente seleccionar uno que ya hayamos abierto recientemente. En mi caso voy a usar este mismo dándole un solo clic, se empieza a cargar el proyecto y una vez que termine de cargarse nos dirigimos a la parte superior derecha y nos menciona que podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google para acceder a todas las funciones y herramientas que nos proporciona para nuestra aplicación Android. Damos en el botón de iniciar sesión y nos abrirá una pestaña en el navegador, la cual nos pregunta qué cuenta queremos seleccionar. Seleccionamos una que ya venga por defecto o podemos elegir otra totalmente distinta que no tengamos guardada en el mismo navegador. En mi caso selecciono la que tengo por defecto. Aquí mismo despliega los permisos que hay que aceptar para utilizar las herramientas de Google. Una vez que estemos de acuerdo con ello, deslizamos hasta la parte inferior, viene tanto cancelar como permitir y en nuestro caso daremos en permitir. Una vez que hayamos permitido los accesos a nuestra cuenta, nos saldrá un banner como este que nos mencionará: listo, iniciaste sesión en Android Studio. Para continuar, regresa a Android Studio. Explora los servicios de Google que ahora puedes usar en tu app de Android, tanto en Firebase como en Google Cloud Platform. Una vez hecho esto, ya podemos cerrar nuestro navegador y una vez que ya estemos otra vez en Android Studio, nos dirigimos nuevamente a la parte superior derecha, damos clic sobre la imagen y ya nos menciona en qué cuenta iniciamos sesión, tanto mostrándonos nuestra foto de perfil y el correo a la que pertenece esa cuenta. Así de sencillo es iniciar sesión en Android Studio con tu cuenta de Google y permitir las herramientas que nos proporcionan, muchas de ellas totalmente gratis o con un cierto límite muy considerable antes de tener que pagar por ellas, para mejorar nuestras aplicaciones Android. Espero que este tutorial les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video con más contenido. Gracias por estar acá.